de Itapúa, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño y la Universidad Nacional de Itapúa. Hoy vamos a tener de disertantes al equipo de CIFEM, quien en carácter de disertante del señor Felipe Acosta nos va a estar comentando un poco acerca de este tema. Así que me gustaría compartir brevemente su resumen para poder conocerle un poco mejor. Felipe Acosta es oceanógrafo graduado en Brasil, miembro del equipo de servicios climáticos del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. Tiene experiencia en proyectos ambientales y climáticos y en el monitoreo y estimación de los impactos del niño y la niña. Trabaja en coordinación con los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales de Latinoamérica, sobre todo con los del oeste de Sudamérica. También lidera las actividades del Centro Regional del Clima del Oeste de Sudamérica y las actividades en conjunto con la Organización Meteorológica Mundial. Así que de parte de la Gobernación de Itapúa y de la Universidad Nacional de Itapúa, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para poder escuchar. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos por su participación, al gobierno de Itapúa, a la Universidad de Itapúa, por invitarnos en este espacio a compartir un poco del trabajo que hacemos. Entonces, sí, como comentaba Verónica, yo trabajo acá en el CIFEN, en el Grupo de Servicios Climáticos. Entonces, parte de nuestra rutina diaria, de nuestro trabajo diario, es justamente analizar la evolución de las condiciones climáticas relacionadas con el niño y la niña y también cómo estas impactan a los diferentes territorios de América Latina. Entonces, puedo compartir la pantalla de una vez para empezar la presentación. Déjame... Ahí sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Ok, gracias. Solo también, por favor, me confirman si la ven en modo de presentación. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, nosotros somos el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, también el Centro Regional del Clima para el Oeste de Sudamérica. Trabajamos directamente con los servicios meteorológicos de los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, pero siempre también estamos en contacto con algunos otros países de América Latina y sobre todo nuestro interés es poder monitorear lo que pasa en toda América Latina. Entonces, en esta presentación de hoy, vamos, por supuesto, a hablar también de la niña y su potencial influencia en Paraguay, según lo que estamos viendo en los mapas, gráficos y análisis climáticos, pero más que todo, quisiéramos también poder compartir un poco sobre algunos conceptos que son importantes para poder entender este fenómeno como tal. Desde el final del año pasado, cuando ya tuvimos una intensificación del fenómeno del Niño, que recién está terminando, empezamos a hacer estas charlas con la población, con las comunidades, con técnicos, con ministerios, y hemos visto que hay un desconocimiento de las personas con respecto a qué es el niño, qué es la niña. Muchos malinterpretan sus impactos, súper simplifican, creen que va a haber este fenómeno, entonces todas las condiciones temáticas se van a cambiar y bueno, realmente es un poco más complejo que esto. Entonces, más que hablar solamente sobre la niña, quisiéramos poder brindarles, se podría decir, un poco de conocimiento y también información para que ustedes puedan luego, por su cuenta, seguir monitoreando las condiciones climáticas para entender cuáles podrían ser los potenciales impactos climáticos. Entonces, bueno, quizás algunos de ustedes ya lo sepan, pero para estar todos en la misma página, bueno, aquí estamos hablando sobre el clima, que por definición es entendido como un conjunto de condiciones predominantes climáticas en un lugar determinado. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hablar sobre el clima acá en la costa del Ecuador, donde estamos ubicados,
que el clima en el sur de Paraguay, por ejemplo. Son regiones diferentes que tienen influencias climáticas diferentes. Eh, una está cerca del Pacífico, la otra más del Atlántico. Entonces hay muchas componentes, muchas condiciones que realmente afectan el clima de una localidad. Entonces siempre es importante entender cuál es la región que estamos interesados para poder entender cómo es el clima de este local. Asimismo, también es necesario hacer un análisis de un largo periodo de tiempo, al menos 30 años, para poder definir cómo es el clima de esta región. Porque si vamos a analizar solamente, por ejemplo, qué pasó con el clima en los últimos 5 años, posiblemente vamos a estar analizando más la variación climática, por ejemplo, si hubo más o menos lluvias, y no tanto la condición predominante en este local. Pero bueno, cuando las condiciones climáticas sufren modificaciones temporales, cambios temporales, le decimos variabilidad climática. Entonces, por ejemplo, si tenemos una época de lluvia bien definida en ciertos meses y si en un año específico esta época de lluvia se retrasó o se adelantó, o si las lluvias de este periodo fueron más o menos intensas en este periodo específico, entonces tenemos un cambio temporal o una variabilidad climática de estas condiciones predominantes. Entonces, los eventos más conocidos son el Niño y la Niña, que generan estas condiciones, estas variaciones climáticas. Entonces, ya mismo vamos a hablar un poco más sobre las definiciones de qué es el niño y qué es la niña. Hay otro concepto, y aquí es muy importante mencionarlo, que es el cambio climático. También es una variación en las condiciones predominantes del clima, pero esta, en cambio, es una variación gradual y permanente. Entonces, hay una diferencia importante entre variabilidad y cambio climático. Una es temporaria y la otra es permanente. Entonces, perdón, déjame volver acá. El cambio climático también es importante tener en cuenta que si bien es cierto está muy asociado a las actividades humanas con el incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, si estamos alterando esta composición y modificando las condiciones climáticas, pero también este está sumado a factores propios de la naturaleza. Entonces, hace que las condiciones climáticas a lo largo de varias décadas se vayan cambiando de forma permanente. Entonces, la clave para diferenciar estos dos conceptos es, para variabilidad climática tenemos una anomalía climática muy marcada, muy fácil de observar, mientras que en el cambio climático tenemos una variación muy lenta de décadas y que no es muy fácil de identificar. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de temperatura superficial del mar. Por el momento nos fijamos solamente en los colores. Esta escala de blanco, amarillo a rojo nos indican dónde las temperaturas estuvieron más cálidas en este mes específico. De azul más claro a más oscuro si estuvieron más frías. Entonces vemos que en este periodo hubo un fenómeno del Niño, se calentó bastante el mar, entonces es algo muy notorio, muy fácil de identificar. Ahora, cuando hablamos del cambio climático, y aquí tenemos solamente un ejemplo de un punto aleatorio, la medida de temperatura del aire, y tenemos valores desde 1850 más o menos hasta 2020. Entonces, vemos que se necesitaron como 200 años casi de datos para ir observando esta modificación del clima. Pero si nosotros fuéramos a analizar solamente estos últimos 5 o 10 años, no sería posible observar una variación realmente, significativa.
marcada. Entonces, esta es la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Es porque realmente aquí vamos a enfocarnos solamente en la variabilidad climática, que el fenómeno del niño y la niña son parte de estas variaciones. No se está tratando del cambio climático. Entonces, esto es muy importante tener claro en el momento de que vayamos a buscar información sobre el tiempo o sobre el clima. Muchas veces ustedes van a ver las proyecciones de cambio climático al 2050, al 2070. Entonces, estos son proyecciones de décadas que no reflejan necesariamente lo que está pasando en este momento. Entonces, sobre el niño y la niña, hablamos de variabilidad climática. Y bueno, para empezar a introducir entonces estos conceptos, el Niño Oscilación del Sur, o ENOS, que es el nombre completo del evento, es una alteración en el sistema océano-atmósfera, son dos componentes del Océano Pacífico tropical. Entonces, bueno, por lo general tenemos cuatro fases: inicio, desarrollo, madurez y debilitamiento, y esto es importante también para hacer el acompañamiento de la evolución del fenómeno. Por ejemplo, ahora estamos justamente en la fase de debilitamiento de un fenómeno del niño y estamos posiblemente entrando en la fase de inicio de un fenómeno de la niña. Entonces, muy importante entender cuáles son las fases de estos fenómenos. Y lo más importante realmente es que estas variaciones temporarias cambian el clima de todo el planeta. Ya vamos a ver también unos mapas que nos muestran cuáles regiones son las más afectadas. Y bueno, solamente aquí un esquema para que pueda entender la dinámica, la magnitud de estas alteraciones climáticas, porque el Océano Pacífico es un área bastante grande con mucha agua. Entonces, esto es algo muy tiene un potencial para cambiar y alterar las condiciones climáticas muy grande. Y aquí en este esquema estamos viendo la costa de Sudamérica, del Pacífico. Entonces aquí está Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y esta sería la superficie del Océano Pacífico. Aquí estamos viendo Australia, la región de las islas de por acá también. Este recorte acá nos muestra una perspectiva de la profundidad. Entonces, aquí es la superficie del océano y aquí vamos yendo al fondo del océano, en el Océano Pacífico. Entonces, estas serían las condiciones climáticas normales. Aquí tenemos la corriente de Humboldt, es una corriente fría que viene de Antártica, que viene del sur, hace que el agua en esta región por lo general sea un poco más fría. Normalmente, esta es una condición normal. Asimismo, tenemos un sistema de vientos acá que empuja, los vientos soplan desde esta región de Sudamérica hacia esta región cercana a Australia. Estos también son vientos normales y este viento, entonces, favorece el apilamiento del agua hacia este lado en la parte oeste del Océano Pacífico. Entonces, aquí hay aguas más frías y aquí aguas más cálidas. Esto es una condición normal. Y bueno, también en la atmósfera, como los vientos soplan hacia la izquierda, aquí tenemos aguas más cálidas, hay más evaporación, entonces aquí tenemos más formación de nubes, más lluvias, y esta celda de circulación se completa en altura con vientos hacia la derecha o hacia el este. Entonces, esta es una condición normal que tenemos en el Océano Pacífico. Sin embargo, cuando tenemos condiciones de El Niño, todo este sistema se altera. Entonces, hay una disminución de la corriente, de la intensidad de la corriente de Humboldt, entonces no se enfría tanto el agua por acá. Esto hace que no se apile el agua cálida de este lado. Los vientos, por lo general, que antes iban de Sudamérica hacia Australia,
pueden debilitarse o incluso cambiar el sentido, entonces pasan a soplar en la dirección contraria. Esto va a alterar también la celda de circulación que antes estaba al revés, va a disminuir entonces el agua fría acá, incrementar, difundir, por así decirlo, toda el agua cálida a través del Océano Pacífico y también altera el régimen de lluvias que en este ejemplo acá, antes las lluvias estaban más ubicadas de este lado y ahora podemos ver que están en esta región. Entonces, esta es como una alteración de todo este sistema climático con condiciones del Niño. Vemos acá el ejemplo de cómo estuvo la temperatura del mar en diciembre de 1997, cuando tuvimos un fenómeno del Niño bastante intenso. Vemos aquí nuevamente, los colores nos indican si el agua está más cálida de lo que debería o está más fría de lo que debería. Entonces vemos cómo justo en el borde costero de Sudamérica se calentó bastante, también en esta región más al este del Océano Pacífico, pero también el Océano Pacífico Central. Entonces fue un calentamiento bastante significativo que tuvimos en este momento, y aquí tuvimos el fenómeno del Niño 27-28, uno de los más intensos ya registrados y que más han impactado a la región de acá de Sudamérica, sobre todo a Ecuador, Perú. Y bueno, aquí estamos viendo la misma información, es decir, cómo la temperatura superficial del mar varió a lo largo de los años. Estamos viendo desde 1950 hasta ahora, el año 2024. Entonces aquí tenemos el umbral de cero, es decir, cuando estaba marcado la temperatura en cero, quiere decir que estaba normal para este periodo. Las condiciones predominantes estaban ocurriendo, no había variación, no había variabilidad climática cuando la temperatura estaba en cero. Sin embargo, cuando vemos que se incrementa la temperatura hasta el umbral del Niño, que es 0.5 grados Celsius, o disminuye la temperatura hasta menos 0.5 grados Celsius, entonces empezamos a tener eventos del Niño cuando es más cálido y la Niña cuando es más frío. Entonces aquí solamente están destacados los periodos donde tuvimos fenómenos del Niño. Solamente para ver algunos ejemplos, el Niño de 82, 83, hasta donde llegaron las temperaturas más de 2 grados sobre lo normal. Entonces, cuando hubo un El Niño, se pintó el gráfico de rojo. Asimismo, el 97, 98 también fue un evento bastante relevante. El de 2015, 2016, que entiendo que afectó bastante el sur de Brasil, también a Paraguay, que hubieron muchas inundaciones. Este fue incluso en magnitud e intensidad de calentamiento uno de los más intensos registrados acá. Y aquí estamos viendo cómo está ahorita este fenómeno del Niño 2023-2024, que tuvo una intensidad considerable en comparación con los eventos más fuertes ya registrados. No llegó a la intensidad del de 2015, 97, pero se estima que ha sido como el quinto o el sexto evento más intenso. Pero como vemos aquí, ya la temperatura está disminuyendo, entonces ya estamos entrando en la fase de debilitamiento. Bueno, por otro lado, y aquí volvemos al esquema de las condiciones oceánicas atmosféricas. Cuando tenemos la Niña, voy a volver al esquema normal, solo para que puedan tener la referencia. Normalmente tenemos aguas más frías acá, la corriente de Humboldt. Aquí el agua más cálida se apila, entonces tenemos más lluvias de este lado, tenemos una celda de circulación acá en la atmósfera, aguas más frías que vienen del fondo. Cuando el viento empuja el agua de la superficie, esto no puede quedar vacío, por así decirlo. Entonces viene agua del fondo para reemplazar y esta agua es más fría. Entonces, esta es una condición normal. Cuando pasamos a las condiciones de la Niña,
sería como si tuviéramos una intensificación de estas condiciones normales. Estos vientos, que normalmente soplan de Sudamérica hacia la dirección de Australia, se vuelven más intensos, más fuertes. Esto hace que eh, esta corriente de Humboldt se fortalezca, que aquí el agua del fondo suba más, aflore más, entonces se enfría mucho más toda esta región del Pacífico, hace que el agua cálida se apile más hacia el lado oeste del Océano Pacífico, entonces esta región se vuelve más seca, es decir, con menos lluvias, porque toda esta región está más fría y el otro lado, el Pacífico, tiene aguas más cálidas, entonces se vuelve más lluvioso. Sería como una intensificación de las condiciones normales, pero que cercano acá a la región de Sudamérica haya condiciones más frías. Ahora, es importante entender y luego vamos a ver cómo se manifiestan las temperaturas del aire y las lluvias. Algunas regiones van a tener más lluvias, otras menos lluvias, pero esto es porque justamente hay una alteración de todo este patrón climático. Y bueno, aquí también un ejemplo de cuando tuvimos un fenómeno de la Niña, que también fue intenso en el año 2010-2011, cómo estaba la temperatura del mar. Aquí nuevamente por los colores, en este caso vemos que hay bastante azul, pues las temperaturas del mar estaban más frías de lo normal. Este fue un evento que afectó bastante a Colombia, tuvieron bastante impactos. En Colombia, la niña les representa más lluvias. Entonces, ha sido un fenómeno importante también para ellos. Aquí estamos viendo el mismo gráfico que les mostramos anteriormente, pero en este caso estamos destacando solamente los periodos donde hubo fenómenos de la niña. Entonces, por lo general, la niña se caracteriza por tener una extensión de tiempo más grande. El niño suele durar unos 7 meses, un año. La niña hemos visto que hay eventos de 3 años consecutivos, como el de 2020-2023, pero bueno, también se nota que han habido, así mismo, así como el niño, han habido varios eventos a lo largo de la historia. Algunos más intensos, 73, 76, el de 2020-23, que no fue tan intenso, pero fue bastante largo, entonces también trajo bastante impacto. El de 2010, 2012, que vimos la anomalía anterior, y bueno, así también muchos eventos. Entonces, solamente para poder entender que este es un fenómeno cíclico que va a repetirse siempre, y esto es importante porque siempre tenemos que estar preparados para estas variaciones. Incluso siempre dicen que luego de un fenómeno El Niño intenso, hay una mayor probabilidad de que venga una niña. Entonces, deberíamos estar siempre preparados para estos ciclos de variabilidad climática. Ahora, finalmente, lo que nos interesa es cómo estos fenómenos se manifiestan en los diferentes territorios y cuáles son los impactos que tienen en el planeta. Bueno, el niño y la niña nunca son exactamente iguales, porque depende de la intensidad del evento. Como vimos, hay unos que calientan o enfrían más el océano. También depende de la época del año. Hay algunos que empiezan en junio, julio, otros que empiezan en diciembre, enero. Entonces, esto también va a afectar el desarrollo de las condiciones climáticas estacionales. Pero algo también que es muy importante entender es que hay una interacción con otros patrones climáticos. Como vimos en los esquemas anteriores, hay unas condiciones de vientos, de temperatura del océano, pero esto estamos hablando solamente del Pacífico. También hay otras condiciones, otros patrones, otras variaciones ocurriendo en el Atlántico, ocurriendo sobre la Amazonía. Entonces, todo esto va a tener una interacción y al final va a traducirse
en impactos climáticos. Entonces, no siempre la interacción es la misma. Por ejemplo, en el niño de 97-98, el Pacífico estaba cálido, así como todos los otros del niño, pero el Atlántico estaba ligeramente frío o no estaba tan cálido. Pero este el niño 2023-24 tenemos el Pacífico cálido y también el Atlántico cálido. Entonces, esta diferencia entre la interacción de los dos, por ejemplo, nos ha generado temperaturas del aire más cálidas, olas de calor. Entonces, este del niño fue más caracterizado por, no tanto por variaciones en las lluvias, sino mucho más notoria la variación en las temperaturas del aire. Y bueno, aquí históricamente, entonces, cómo el niño ha impactado a la precipitación en todo el planeta. Donde vemos los colores en verde, quiere decir que el niño por lo general ha traído más lluvias cuando ocurrió, y los colores en crema, menos lluvias, mayores condiciones de sequía. Entonces déjame directamente hacer un zoom acá en Sudamérica. Entonces vemos que cuando hubo el niño, por lo general, hubo sequías en la Amazonía, sequías en Venezuela, Colombia, parte de Perú, Bolivia, pero por otro lado hubo más lluvias en la costa del Ecuador, norte del Perú, pero en parte de Bolivia y en Paraguay, aquí casi todo el país, pero sobre todo cuando hay niños, entre abril y octubre, hay más lluvias en el norte. Por lo general, cuando hay niños entre septiembre y enero, entonces hay más lluvias en el sur. Entonces, esto es solamente una referencia. Como decía, los niños son diferentes, interactúan con otros factores, entonces siempre hay que tener también esta resalva. Por otro lado, y aquí nos podemos detener un poco más, cuando ocurre la niña, bueno, solo para que vean aquí, es la relación de la niña con la precipitación. Asimismo, verde, condiciones más lluviosas, y este color crema, donde fueron más secas. También pueden ver un impacto en varias partes del mundo, en épocas del año distintas, pero acá en Sudamérica lo que vemos es una condición contraria a lo que vimos con el niño. Colombia, Venezuela y el norte de la Amazonía hay condiciones de más lluvias, o hubieron condiciones más lluviosas cuando se presentó una niña entre junio y marzo. En cambio, en el norte de Paraguay, sur de Bolivia, por lo general, entre agosto y octubre se presentaron menos lluvias, así como Uruguay, Argentina, centro de Chile. Entonces, y bueno, aquí hay que hacer también una resalva de que este es un análisis global donde trataron de más o menos dibujar eh, una mancha de condiciones más probables en una región más grande. Entonces, no es que aquí como dibujaron hasta acá, este realmente va a ser este límite exacto de las condiciones climáticas. Esto puede extenderse más al sur, puede que no se dé tanto en el centro, sino más al norte. Va a depender también de la interacción con otros patrones como nosotros comentábamos. Pero en resumen, en esta región, eh, más al sur de Brasil incluso, y parte de Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, entonces se esperan menos lluvias de lo normal cuando hay una niña. Entonces, esta es la condición más probable que tendríamos que estar preparados. También en relación a la temperatura del aire, y esto acá, perdón, se me fue, esto es para mayo, junio, julio, aquí se me fue los meses anteriores. Primero estamos hablando de la temperatura del aire, cómo se comportaría normalmente
cuando hay el niño y la niña en estos 3 meses. Y bueno, aquí enfoquémonos en la niña para no confundirnos. Lo que estamos viendo acá, estos colores nos indican lo que está en rojo. Cuando hay la niña, quiere decir que la temperatura del aire por lo general es más fría. Entonces vemos gran parte de Sudamérica. Y donde está en azul, quiere decir que sería más cálido. Entonces, solamente algunas regiones eh, del planeta, pero acá en Sudamérica casi que no se tiene esta condición. Ahora, esto es algo que, por lo menos con la niña, yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado porque estamos en un contexto de cambio climático. Todavía estamos observando que todos los océanos del planeta están más cálidos, a diferencia de años anteriores. Entonces, estas condiciones de temperatura del aire puede que no se dé, es decir, puede que sigamos teniendo temperaturas del aire más cálidas de lo normal, porque otras condiciones como el cambio climático, como otros patrones climáticos, podrían ser más fuertes, podrían sobresalirse en relación a la niña. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que no vayamos a tener eventos extremos. Podríamos tener entradas de frentes fríos que sean más intensos, que también son favorecidos por la niña. Es decir, en promedio tenemos el planeta más cálido, pero con la niña podríamos tener el ingreso de unos eventos extremos, fríos, más puntuales. Y bueno, solamente para poder indicar cómo estamos ahorita, esta es una animación de la temperatura superficial desde marzo de 2023 hasta ahora marzo de 2024. Vemos cómo en marzo de 2023 se empezó a calentar bastante el océano en la región costera de Sudamérica. Vemos también el Atlántico más cálido, el Caribe más cálido, y bueno, obviamente acá el Pacífico se fue calentando bastante. En junio, julio se calentó todo el Pacífico. Aquí fue donde declaramos el Niño. Aquí ya estaba en desarrollo el fenómeno del Niño. Septiembre, octubre, noviembre llegó a su pico, a su fase máxima de desarrollo, y a partir de noviembre, diciembre, enero, empezamos a tener un debilitamiento de este calentamiento que es lento, y acá en marzo, bueno, aquí ya volvió a correr, ya volvió a iniciar desde enero de 2023 en realidad. Pero así es como estamos ahorita en la última semana, del 31 de marzo al 6 de abril. Hemos visto que aún sigue ligeramente cálida la superficie del Océano Pacífico. Seguimos con calentamiento, sobre todo en el Atlántico, en el Caribe, pero aquí ya empezamos a observar una primera señal de anomalías frías, de temperaturas más frías de lo normal. Entonces, esto nos está indicando ya el potencial desarrollo de un fenómeno de la niña para los siguientes meses. Bueno, solamente por comentar cómo tenemos que tener atención en las fases de desarrollo de un fenómeno, en este caso para el niño. Inicia cuando la temperatura del mar empieza a calentarse, se desarrolla, si esta temperatura se sigue calentando, llega a su maduración, el máximo, y luego empieza a debilitarse. Estamos más o menos acá, en esta fase del niño. Pasamos la maduración, estamos acercándonos más a la neutralidad, pero como es una evolución lenta, todavía estamos entre esta fase de debilitamiento y neutralidad. Entonces, esto también es para tener claro eh, que algunas personas o medios de comunicación ya están diciendo que la niña ya está presente, y bueno, hay que tener bastante cuidado con esto porque aún tenemos una condición del niño, aunque está débil, todavía tenemos el niño y todavía seguimos sintiendo los impactos más relacionados al niño.
Pero bueno, sí es cierto que se está debilitando y hay probabilidades de desarrollo de la niña, pero tenemos que tener cuidado con estas fases de desarrollo. Y bueno, aquí solo para que vean justamente, esto ya son el análisis de los datos de temperatura superficial del mar y cómo los datos se dibujan exactamente como hemos visto en el esquema anterior. La temperatura del mar se va calentando. Estos son los diferentes eventos del Niño que tuvimos, pero son todos muy similares. Se va calentando, se desarrolla, llega a un pico máximo y empieza a decaer. Entonces, esta línea segmentada azul es de este niño que estamos ahora, es decir, estamos justamente aquí, la temperatura del mar está bajando, entonces se estima que va a seguir bajando y puede llegar a una niña como pasó en algunos otros eventos. Si se dan cuenta, algunas líneas de eventos del niño anteriores llegan a rebasar el umbral de la niña, menos 0,5 grados Celsius. Entonces, eh, esto es lo que se está proyectando que vuelva a ocurrir en este momento. Y bueno, entonces, finalmente, la parte de los pronósticos. Hasta ahora estuvimos hablando de conceptos, del pasado, de cómo estamos ahora, pero los pronósticos serían qué estamos esperando para las condiciones futuras. Y bueno, también observamos algunas variables. Una de las más importantes es la temperatura del mar para saber cómo se daría las condiciones del niño o la niña. Aquí estamos viendo para el trimestre mayo, junio, julio, que estamos esperando y podemos ver aquí todavía tendríamos calentamiento en parte del Pacífico, en gran parte del Pacífico en realidad, también en Caribe, gran parte del Atlántico, pero ya hay claras señales de que para estos 3 siguientes meses están pronosticando que habría temperaturas más frías de lo normal. Entonces, se podría estar desarrollando, iniciando un fenómeno de la niña. La temperatura del aire, y aquí estamos hablando del pronóstico de cómo estaría desde mayo a julio la temperatura del aire, pero este mapa, por lo menos que todo esté pintado de amarillo o rojo, hemos visto, no sé, yo creo que hace más de 12, 15 meses que estamos viendo las mismas condiciones, temperaturas del aire más cálidas de lo normal, vemos unos puntos incluso que se destacan con mayores valores, que tendrían mayores temperaturas del aire en este trimestre, acá en partes de Bolivia, Chile, norte de Paraguay. Entonces, esto también nos indica que tenemos que tener que estar preparados para potenciales nuevas olas de calor. Es cierto que ya estamos en el hemisferio sur, ya estamos en otoño, va pasando los días y nos vamos acercando al invierno, pero todavía como la temperatura está un poco más cálida, puede que haya algún evento puntual de ola de calor y que luego el invierno sea ligeramente más cálido de lo que debería ser. Bueno, en cuanto a la precipitación, estuvimos revisando, eh, bueno, aquí solo para aclarar, solo hemos puesto un mapa de temperatura del aire porque todos coinciden. Aquí podemos consultar diferentes fuentes de información, como es el caso de precipitación, pero en el caso de temperatura todos coincidían. Entonces, solo mostramos un mapa. Pero para precipitación estuvimos revisando algunos modelos, algunas fuentes de datos y también la mayoría coincide de que para mayo, julio, el trimestre, se estaría esperando, y bueno, aquí nuevamente por los colores, más amarillos o marrones, menos precipitaciones de lo que debería. Entonces aquí tenemos dos fuentes de datos que nos están indicando que para este trimestre, por lo menos, tendríamos mayores probabilidades de lluvias por debajo de lo que deberíamos tener en esta época del año.
Y si se fijan acá, en Centroamérica, en el norte de Sudamérica, para ambos modelos, el pronóstico nos indica que tendríamos condiciones de lluvias sobre lo normal. Entonces, déjame volver para que ustedes puedan tener más claro. Si identifican este patrón de déficit de lluvias acá en esta región y de incremento de lluvias acá en el norte, déjenme volver a una diapositiva inicial que les mostramos de históricamente cuáles son los patrones de lluvias cuando hay la niña. Justamente en esta región se observa más lluvias, se observó más lluvias y en parte de esta región menos lluvias. Entonces, lo que estamos viendo es que los pronósticos de precipitación nos están indicando unas condiciones características de un fenómeno de la niña. Entonces, esto también eh, juntando todas estas piezas, nos incrementa la probabilidad de que tengamos este evento y tengamos condiciones típicas de cuando hay una niña. Aquí solamente para mostrar, déjame pasar directamente a este de acá, los pronósticos específicos de cuál sería la condición más probable. Si es la niña, neutral el niño, es decir, tenemos estas tres posibilidades. Entonces, en marzo, abril, mayo, todavía se está pronosticando que seguimos teniendo una condición predominante del niño con más de 90% de probabilidad, pero este ya sería el último trimestre con condiciones del niño. Luego, en abril, mayo, junio, los pronósticos están dando mayores probabilidades de condiciones neutrales hasta mayo, junio, julio, pero a partir de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, incluso llegando a enero del año que viene, los pronósticos ya están indicando que hay mayores probabilidades de ocurrencia de una niña, que incluso esta probabilidad se va incrementando eh, a medida que nos acercamos al final del año. Entonces, definitivamente hay probabilidades de que se desarrolle una niña al final del año, es decir, en el segundo semestre del año. Ahora, ¿cuáles han sido los impactos, hablando en forma general, cuando hemos tenido la presencia de estos fenómenos? Como vimos, son variaciones climáticas, en algunos casos pueden eh, generar eventos extremos puntuales y los impactos han sido diversos. En el caso de sequías, bueno, podemos tener pérdidas en la agricultura, sea por la falta de lluvia, lo que impacta a la productividad de los cultivos, o una sequía agrícola, hidrológica ya más avanzada que puede incluso matar toda la producción agrícola. Esto también puede generar problemas de riego, problemas de plagas en las infraestructuras orientadas a la agricultura, bueno, en la pesca también, diferentes impactos que se pueden generar tanto en el océano como en los ríos, disminución de los niveles, de la calidad del agua, y bueno, así sucesivamente. Tenemos muchos potenciales impactos en la agricultura. Puede disminuir la calidad, disponibilidad y el acceso a los alimentos, puede aumentar el precio de los alimentos. Estamos viendo también, es más reciente la difusión de información sobre los impactos del niño y la niña en la salud. Hemos visto también desarrollo de más enfermedades debido a las condiciones climáticas, por ejemplo, por el tema de las olas de calor. Hemos tenido problemas, pero también ya sabemos que las condiciones más frías también nos generan eh, estos problemas. Y bueno, al final todo esto nos va
a impactar en la vulnerabilidad social, va a incrementar la vulnerabilidad social, sobre todo de los grupos que son más vulnerables, es decir, grupos que tienen condiciones económicas más limitadas o que viven en regiones más riesgosas, por así decirlo, o que dependen más de infraestructuras públicas, de servicios públicos. Entonces, pueden ser las personas que sean más impactadas y tengan una mayor vulnerabilidad. Y bueno, entonces, finalmente, para ir terminando, quisiéramos con todo esto dejarles algunos mensajes finales. Y como les comentaba al principio, esta era un poco una charla para tratar de enseñar más sobre el niño y la niña. Es importante entender estos dos fenómenos porque estamos saliendo de un el niño, posiblemente entrando a una niña. Y lo más importante que nosotros creemos acá es que todos puedan seguir haciendo este monitoreo climático de forma frecuente. Sabemos que no todos somos técnicos en clima, no somos meteorólogos, oceanógrafos, pero por lo menos deberíamos estar atentos cuando veamos unas noticias que están diciendo sobre cuáles son las actualizaciones, deberíamos poder nosotros entender e interpretar estas noticias para no caer en informaciones falsas que a veces son un poco sensacionalistas. Entonces, creemos que primero lo más importante es que se siga actualizando sobre la evolución de estas condiciones, porque como comentábamos, hay el inicio de un fenómeno, luego puede venir el desarrollo y la fase de madurez, pero puede empezar, puede mostrar señales de que va a empezar y al final no se da. Entonces, hay que estar pendientes para ver cómo estas condiciones evolucionan. Si ya vemos que realmente se está desarrollando un evento, lo más idóneo es que vayamos a ver cómo fueron impactados nuestras regiones de interés con eventos similares. Entonces, tenemos el caso de la niña 2020-2023. Les sugerimos que puedan ir a averiguar estas informaciones, cuál fue los impactos en las distintas regiones, cómo el niño, la niña que se desarrollaría ahora tendría diferencia con estos eventos, y entonces poner en esta perspectiva de un contexto histórico, cómo estamos ahora en relación a, al- a estos eventos que ya ocurrieron. Y por último, también es importante conocer a fondo las vulnerabilidades a cuales están expuestos los sistemas para tratar de reducir este riesgo y poder reaccionar de forma anticipada. Asimismo, como estuvimos hablando del niño el año pasado, ahora podemos todavía reaccionar de forma anticipada. Entonces, si soy un agricultor, soy una persona que trabaja en un área, sea de turística, que puede incrementar la vulnerabilidad por un problema, por ejemplo, de sequía. Entonces tengo que conocer cuál es mi vulnerabilidad, cómo estoy expuesto a esta potencial amenaza y cómo empiezo desde ya, de forma anticipada, a trabajar en esta reducción del riesgo. Y bueno, les dejamos las páginas del CIFEI y del CRCOSA que nosotros manejamos. Ahí tenemos toda la información que les presentamos el día de hoy, los boletines que hacemos el análisis, el acompañamiento de las condiciones del niño y la niña, del océano, entre otros. Pero quisiéramos recomendar específicamente que estén atentos a las informaciones del CISA, que es el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica, que es operado entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, y ellos tienen muchos productos orientados al análisis de la sequía. Aquí vemos, por ejemplo, las lluvias
para el periodo de marzo a abril, del 6 de marzo al 5 de abril. Entonces aquí ya vemos, bueno, Paraguay está más o menos por aquí, ya vemos que según el análisis de ellos, en este periodo sí hubo unas condiciones de sequía o de déficit de lluvias considerable. Entonces es importante también hacer este monitoreo. Y eh, lo que les comentaba para buscar información sobre el contexto histórico, entonces también tienen en esta página algunos análisis de cómo se dieron sequías en eventos anteriores. Entonces sí hay un análisis sobre la sequía de 2019 al 2022 y aquí mencionan sobre algunos cultivos y qué ocurrió en el caso de Paraguay Chile. Entonces vimos que hubo incluso la declaración de emergencia por sequías. Entonces, esto también lo pueden encontrar en la página del CISA. Y por último, siempre recomendamos que sigan al Servicio Meteorológico Nacional de su país. Ellos son la institución más oficial y la que tiene el mejor conocimiento y comunicación sobre las condiciones de tiempo y clima en el país. Entonces, que siempre estén pendientes también de sus comunicados. Y bueno, esto era lo que les queríamos comentar. Esperamos que hayan podido entender un poco mejor sobre este fenómeno y que esta información les sirva para poder seguir preparándose en sus sectores, en sus trabajos diarios. Les dejamos también las redes sociales del CIFE. Ahí también siempre estamos publicando actualización de las condiciones del niño y la niña, entonces nos pueden seguir allá. Y esto era. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe Acosta, por la excelente disertación. Agradecemos, ¿verdad?, a todo el equipo del Centro de Investigación del Fenómeno del Niño, ¿verdad?, por su tiempo, sobre todo para poder comentar acerca un poco del trabajo que viene realizando. Tenemos unos minutos disponibles por si alguien tiene alguna consulta o algún comentario que quiera hacer. Puede hacerlo a través de activar su micrófono o simplemente escribir en el chat de la reunión. Veo que hay algunos mensajes. La doctora Edith Páez saluda, ella es directora de investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, así que en su nombre también saludamos a las autoridades y equipo en general de la UNI. Tenemos otro de Amancia, excelente la disertación. Ahí tenemos también algunos estudios que está compartiendo el centro, ¿verdad?, por si tienen algún tipo de interés en profundizar un poco más sobre eso. Clarita Duarte también habla de la excelente presentación y agradece el tiempo. Max Pastén dice, no me permite levantar la mano. Max, si puedes abrir tu micrófono, te escuchamos. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno. Bueno, en primer lugar me gustaría, como se dice, felicitar a la organización por el evento. Esto habla muy bien de esa sinergia que se debe crear entre la universidad y, por ejemplo, la gobernación en este caso, que han propiciado esta charla de mucho interés y muy buena charla por parte del CIFEC. Todos conocemos, bueno, yo que soy parte del Servicio Meteorológico y conozco perfectamente el papel del CIFEN y el OSA, el CRC OSA. Me parece muy bueno que traiga a colación toda la información que ha proporcionado Felipe Costa. Eh, Creo que es muy importante lo que mencionó al final, justamente los mensajes que se le dan a los usuarios. Creo que cada usuario de cada sector sabe mejor que nadie el impacto que produce determinado fenómeno como el niño o la niña en su sector, ¿verdad? Inclusive más que los servicios meteorológicos. Los servicios meteorológicos le podemos dar información climática en cuanto a anomalías, qué es lo que se espera, pero cada sector sabe cómo eso impacta en su respectiva actividad, ¿verdad? El tema de la vulnerabilidad es clave, poder definir las vulnerabilidades locales. Creo que por allí parte todo el impacto que puede tener toda esa información que se le da al usuario. Así que yo felicito a esta iniciativa
Y bueno, espero también más adelante seguir participando en otras charlas que ustedes den y agradecer entonces por la invitación, solamente eso. Muchísimas gracias, Max, por acompañarnos hoy. Tenemos otros mensajes de Amancia que agradece nuevamente. Muchas gracias, Amancia, por conectarte. José Conti pregunta si estará disponible la presentación en alguna plataforma. Les podemos compartir, Verónica, no sé si les funcionaría. Sí, pueden compartir al correo y nosotros le hacemos llegar a todos los participantes o vemos la manera de hacerles llegar sin ningún inconveniente. Dale, sí, con todo gusto. Perfecto. Jorge Alonso también destaca la excelente presentación y agradece por compartir información, conocimientos y experiencias sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. No sé si hay alguna duda o consulta más. Bueno, creo que estamos completos por el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a todo el equipo del Centro de Investigación del Fenómeno del Niño y a todos los que también están conectados desde diferentes instituciones del Paraguay. Muchas gracias, Felipe, por tu tiempo y esperamos volver a encontrarnos en un próximo encuentro. Sí, muchas gracias, Verónica, por la invitación y seguramente estamos disponibles cuando quieran. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.